Dios les bendiga, bienvenidos al episodio 5 de la temporada 2 de nuestro podcast Verdad y Vida. Hemos estado hablando acerca de los temperamentos y hemos hablado acerca del melancólico, del colérico, del flemático. Y hoy vamos a hablar acerca del que hemos dejado para el final, el sanguíneo. El sanguíneo es el alma de la fiesta. El sanguíneo es aquel que se enfoca en las personas, es aquel que es alegre, el que le gusta conversar. Voy a leer unas características porque no siempre me acuerdo de todas, entonces mejor les leo para que no se me olvide ninguna. Pero él es el individuo cálido, alegre, amigable. Él busca siempre la compañía de los demás, expresivo, atrae a la gente como un imán, conversador, optimista, con una personalidad atractiva. Como les dije antes, son el alma de la fiesta, son entusiastas, son generosos, compasivos, se adaptan con facilidad, causa buena impresión inicial, motiva a otros a trabajar. Cuando vemos un sanguíneo es el que le cae bien a casi todos. Yo creo que, bueno, si hay algún amargado por ahí, pues a él no le va a caer bien. Pero por lo general es una persona que es tan cálida y tiene tanto don de gente que va a caer bien a todo el mundo. Ellos tienen un grado elevado de sensibilidad, pero tienen un nivel bajo de actividad y concentración, un nivel alto de flexibilidad a los cambios. Quiere decir que él se adapta, como tiene esta positividad. Digamos que si se va a mudar de ciudad, como se le es fácil hacer amigos, no hay problema, se adapta fácil a los cambios. Y él es alguien que va a detectar si alguien tiene algún problema, si alguien tiene alguna necesidad. ¿Por qué? Porque tiene un grado elevado de sensibilidad. Sin embargo, tiene un nivel bajo de actividad y de concentración. Ellas son personas que les encantan los cumplidos. Hacen amigos con facilidad, no son resentidos, pueden pedir perdón. Es envidiado por los demás, tiene don de gentes. Son personas que no se afligen por el futuro ni les molesta el pasado. Disfrutan el presente. Y yo cuando estaba leyendo esto, en el episodio anterior nosotros habíamos hablado acerca del colérico. Y por el temperamento del colérico, tiende a ser que como que el colérico, de los 4 temperamentos, el temperamento colérico es aquel que es el que es menos feliz, porque él tiene como sus metas, sus objetivos, está siempre trabajando, pero está siempre como en el corre, siempre está afanado en trabajar y él no disfruta mucho de la vida. Y aquí yo pienso que el sanguíneo es el que más se disfruta la vida, es el que no le importa qué pasó en el pasado, no se preocupa del futuro, él está enfocado en el presente, está enfocado en disfrutar del ambiente, de las personas que tiene alrededor. Y como es también un poco despistado, entonces no pierde la concentración de lo que hace. Así es que yo lo podría poner, en mi opinión personal, que el colérico por su temperamento puede ser el que pues es menos feliz de todos los temperamentos, y creo que el sanguíneo, en cambio, trata de ver las cosas positivas de la vida y es el que es el más alegre. Ahora, las precauciones que debe tener alguien que es sanguíneo, que tiene el temperamento sanguíneo, es que ellos, por ser tan atentos, tan amables, tan sociables, pueden tener un problema en que la gente puede identificar hasta qué punto ellos son amables y son amigables y no necesariamente ser entendidos como alguien que está coqueteando con otra persona. Y yo creo que nosotros que estamos aquí, que hemos venido a los Estados Unidos, nos podemos ver que nosotros nos encontramos con personas de diferentes nacionalidades y cada uno creció en un ambiente diferente, tiene un temperamento diferente y suele suceder que cosas que para algunos que en un país es algo muy normal. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina me parece que siempre todos se saludan y se dan 2 besos en la mejilla. En el Ecuador te presentan a alguien, tú le das la mano y le das un beso en la mejilla. Y sin embargo, yo veo que ya cuando uno va llegando un poquito más, se va acercando un poco más al norte, como que en los países de más al norte la gente tiende a ser un poquito más prudente. Y ya cuando le presentan a alguien solo les extienden la mano y ya no se lanzan necesariamente al beso. ¿Y qué sucede? Que a veces la gente puede malinterpretar porque no están en ese mismo ambiente. Entonces cuando aparece el sanguíneo, que es todo amabilidad y todo para conversar y cariñoso y que le gusta expresar,
se puede topar con alguien y puede ser malentendido. ¿Por qué? Porque no pueden entender el carácter de esta persona, sino que van a decir como, ok, está demasiado amable, seguramente es que le gusto. Él debe estarse comportando así porque me está coqueteando. Debe tener otro tipo de interés conmigo. Y ese es el cuidado de que si ahora tú ves estas clases de cualidades, digamos, o características en este temperamento y tú te empiezas a identificar con ellas, son cosas que tú tienes que tener cuidado, decir, bueno, yo creo que soy sanguíneo, entonces sí la gente me puede leer y me puede malinterpretar y tenemos que tener cuidado, especialmente aquí. Yo creo que todos... yo era un poco más expresiva antes, más como lanzada. Sin embargo, el ambiente aquí, uno empieza como a moderarse un poquito, a mantener su distancia, así, a dar solo la mano, a quizás darle un beso en la mejilla ya solo al que conozco. Y esa es la distancia que necesita el sanguíneo para no ser malinterpretado. Ahora hemos visto pues las cualidades de los sanguíneos, pero ellos tienen debilidades. Y las debilidades es que son propensos a ofenderse fácilmente. Pero aunque son propensos a ofenderse fácilmente, ellos se recuperan pronto. Las personas sanguíneas no son puntuales. Dice, son muy desorganizadas. Disfrutan de las personas y luego las olvida. Se distrae con facilidad, no cumple sus metas, no tiene disciplina. Siempre olvida sus promesas y compromisos. Para algunos parece que no es sincero y que nunca madura. Como le digo, como está tan enfocado en el ahora, en el disfrute, en esto, se olvida de los compromisos, se olvida de la hora, se olvida de todo y eso hace parecer pues que la persona no ha madurado y que no es sincero también. Si nosotros vamos a hablar de un personaje bíblico para poder entender este temperamento, creo que no hay nadie mejor que Pedro. Alguien me recomendó cuando estudió, vio que me estaba hablando de los temperamentos y me recomendaron un libro que gracias a Dios lo tengo aquí porque si no me hubiera olvidado el nombre y que lo quiero mencionar. Y se llama Temperamentos Transformados. Y he estado leyendo ahí y gracias a la lectura de este libro, he visto muchas cosas y cuando estaba preparando el tema, realmente conociendo a Pedro, uno puede sentir en un momento como llegar a reírse y en un momento llegar a decirle, pero Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me parece que si nosotros tenemos un sanguíneo en la familia o conocemos un sanguíneo, nos puede llevar a esos dos extremos, nos puede llegar a ser completamente felices, hacernos reír de una situación y después su imprudencia nos puede llevar a decir, Dios mío santo, ¿cómo lo aguanto? Entonces, Pedro el sanguíneo, y pues ya después tendré que pedirle perdón a Pedro si hablo mal de él. Pero aquí vamos a leer Mateo 14, 28, 29. Y dice aquí, respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí vemos dos características de los sanguíneos en esta historia. Uno, que él es impulsivo. Él vio que era el Señor y que venía caminando en las aguas y como él es impulsivo empezó a decir como, Señor, yo quiero ir a donde ti. Y él le dijo, ok, ven, sal. Y él lo que hizo fue salir de la barca. Solo una persona con temperamento sanguíneo puede hacer eso, porque si estaban en medio de la tormenta, si al comienzo todos estaban atemorizados porque no sabían que era Jesús el que venía, ¿a quién se le va a ocurrir salir de la barca y pedir caminar sobre las aguas? Yo le aseguro que no. Pero hay un sanguíneo, va Pedro, yo quiero caminar. Y él no midió nada, él salió. Empezó a caminar, pero ¿qué pasó? Una vez que estuvo afuera, una vez que salió de la barca, entonces se dio cuenta de las olas, se dio cuenta del viento y ahí empezó a tener temor. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir y tuvo que decirle, Señor, sálvame. Y el Señor dice, ¿por qué dudaste? Y esto es lo que le puede suceder al sanguíneo, que en un momento de emoción, en un momento de entusiasmo, ellos no lo van a pensar, ellos se van a lanzar a alguna cosa. Van a decir, ¿sabes que nos vamos a ir a lanzar de
un puente, vámonos. Y quizás cuando ya esté en caída del puente va a decir, ¿en qué me metí? Porque no mide las consecuencias. Y esto es lo que hacen los sanguíneos, no miden las consecuencias de lo que sucede. Y luego cuando ya están en medio de la situación, empieza a actuar el temor. Y yo les decía en uno de los episodios anteriores que cuando veíamos las debilidades de algunos de los temperamentos siempre aparece el temor. Y en este también aparece el temor. ¿Por qué? Porque el sanguíneo salta a algo sin medir todas las consecuencias, sin medir el medio ambiente. Y una vez que está ahí, se da cuenta y entonces el temor viene y lo invade. Ahora, el sanguíneo siente la necesidad de hablar. No sé si a usted le ha pasado. Yo, cuando empezamos esta segunda temporada del podcast, mi enfoque y sentí del Señor que era conocernos a nosotros mismos, el saber, reconocernos, ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que tengamos un enfoque en qué es lo que tenemos que trabajar. A veces nosotros nos sentimos bien de que yo soy muy organizado, yo soy muy ordenado, yo soy muy puntual, pero no nos enfocamos cuáles son nuestras debilidades. Y yo vi la necesidad de que nos conozcamos, que sepamos cuáles son las debilidades y trabajemos en ellas, porque a veces por nuestras fortalezas justificamos el hecho de que seamos, quizás que faltemos en otras áreas. Entonces decimos, sí, digamos aquí el sanguíneo puede decir, sí, yo soy impuntual, pero dime qué hacer y yo no te voy a decir no a nada. En cambio, tú no te quieres arriesgar a nada. Entonces, tendemos a justificarnos. Y el motivo era, conozcámonos nosotros, reconozcámonos, sabemos cuál es nuestro temperamento, en qué tenemos que trabajar, en qué tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mejorar, cómo el Espíritu nos puede ayudar en las debilidades. Quiero conocerme. Sin embargo, ahora que he estado estudiando todo esto, a mí me ha ayudado mucho a entender también, porque aunque sin quererlo, uno empieza a leer las características y uno puede empezar a ubicar a la gente que está en nuestras vidas y decir como, tal persona tiene este temperamento, por eso es así. Y no es que yo voy a ir a decirle a alguien, porque le voy a confesar aquí que al comienzo yo empecé a leer las cosas y dije, quizás yo soy sanguíneo y hasta ahora estoy como en una duda de qué lo que, como dicen los dominicanos por ahí, porque yo estoy como, ¿quién soy? ¿Qué temperamento tengo? Y más adelante vamos a hablar un poquito de que nosotros podemos tener dos temperamentos, uno dominante y otro también que puede estar presente ahí. Y yo empecé a leer, pero sin embargo, cuando dicen, porque yo tengo una lucha muy grande con el tiempo. La puntualidad a mí me cuesta un montón. Entonces, cuando vi eso, por ejemplo, impuntual, dije, y yo por lo general soy fácil para hacer amigos y todo, pero cuando yo empecé a leer las debilidades de los sanguíneos, para mí mismo se me fue difícil porque digo, híjole, no son ordenados, no son organizados, no son disciplinados, no alcanzan sus metas, no. Y yo así como, no, tanto así tampoco soy. Así es que ahora yo te vengo a decir, si tú identificas a alguien, no vayas a ir y lanzarle a todos, mira, te identifiqué, tú eres así. Porque si yo sentada en mi escritorio leyendo, veo las debilidades y me son difíciles de analizarme a mí misma, como si alguien más viene y me dice, yo creo que esa eres tú porque todas esas debilidades tienes tú. No, yo lo que le llamo ahora a ustedes es que nos analicemos cada uno individualmente y que nos pongamos delante del Señor y le digamos, Espíritu Santo, ayúdame. Si usted está como yo y dice, ya estamos hablando de los 4 temperamentos, yo sigo sin ubicarme exactamente en cuál estoy, pero yo quiero saber, Señor, ¿cuál es mi propósito? Mi temperamento, ¿para qué me puede ayudar? ¿En qué puedo ser útil en el cuerpo de Cristo? ¿En qué me puede ayudar mi temperamento para ser útil en algo? Porque si eres muy tímido, si nunca estás muy arriesgado a nada, va a ser muy difícil que quizás el primer paso que tú vayas a hacer es un liderazgo. No, quizás tú tienes que entrar en un equipo a trabajar donde tengas un líder que te ayude a sacar lo mejor de ti, el propósito que el Señor tiene para ti en la vida. Pero ahora me fui a dar toda la vuelta de esto para decirle que el sanguíneo tiene la necesidad de hablar. Y a veces uno dice, pero ¿por qué esta gente está hablando? ¿Por qué hizo este comentario? No hacía falta que diga algo. Ahora usted va a ver que quizás si usted conoce a alguien que a usted a veces le parece que está un poquito fuera de lugar o como
no era necesario hablar, seguramente es porque es una persona sanguínea. El sanguíneo tiene la necesidad de hablar. Él va a ser el que rompe el silencio, él va a ser el que quizás, usted sabe, a veces hay épocas en las que uno no tiene necesidad de hablar y que todos están en silencio, pero no, él va a necesitar decir algo, Y en esto vamos a leer nuevamente a Pedro. Vamos a estar hablando de Pedro casi todo este episodio. Y Pedro, en el monte de la transfiguración, vamos a leer Mateo 17 y dice aquí Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, se imagina el escenario. Yo quiero que vea que, el Señor se transfigura, ¿no? El rostro del Señor está brillando como el sol y de pronto él ve a Moisés, alguien que había muerto hace mucho tiempo, ve a Elías que fue arrebatado y los ve a los tres y uno está como en un wow. Pero ¿qué pasa? Entonces Pedro tomando la palabra, ¿verdad? Pedro mostrando su temperamento sanguíneo, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Como, oh, wow, qué bueno que te diste cuenta que es bueno que estemos aquí. No era ninguna revelación. Todos hubiéramos querido estar en lugar de Pedro en ese momento. Y dice aquí, si quieres, haré aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En el 5 dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y esta era la parte que me causó tanta gracia cuando estaba estudiando esto, porque es como se está dando, ¿verdad? El Señor Jesús viene y con su rostro brillando y de pronto vemos a Moisés, vemos a Elías y entonces Pedro, ¡oh, qué bueno que estamos aquí! Vamos a hacer enramadas. Se imagina que en ese momento el Padre tiene que aparecer más o menos para callarle a Pedro, porque entonces el Señor, el Padre viene y dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y dice, a él oíd, como quien dice, o sea, a Jesús óigale, pero a Pedro por favor no le hagan caso, como las ideas de él no las sigan. Y no sé cuántas veces a usted le ha pasado que quizás está delante de un sanguíneo y sale con algo totalmente fuera de contexto, que no tiene nada que ver y usted se queda como, ¿qué pasó? Ok, tenemos que entenderlos y sobrellevarlos y decir, ok, está bien, vamos a seguir adelante. Es su temperamento. Imagínense, para que el Padre haya tenido que llamar y decir, miren, no le oigan a Pedro, oigan a mi hijo. Otra de las cosas es que los sanguíneos no tienen inhibiciones. Ellos son muy expresivos. En el momento que lo sienten, ellos van y lo hacen. Y esto podemos ver en Lucas 5, del 4 a 9. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Otra de las características del sanguíneo es justamente esta, que a ellos les gusta como que la gente esté complacida, que la gente esté alegre, son complacientes con los demás. Y aquí Pedro dice, ya estuvimos toda la noche, hemos lanzado y no hay nada. Pero ahí Pedro le dice, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Como que Pedro dice, bueno, yo te voy a complacer, yo ya fui, ya traté, no funcionó, pero porque tú me pides. Así es el sanguíneo, a él le gusta complacer a los demás. En el versículo 6 dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador.
porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Debido a lo espontáneos que son, muchas veces, porque aquí vamos a ver que Pedro primero le dice, ok, ya fuimos, ya lanzamos, no hay nada, pero si tú quieres, ok, vamos. Y él está como, ok, te voy a complacer, vamos. Pero en el momento en el que ve cuántos peces ellos pudieron sacar de las redes, que tuvieron que llamar a otra barca para que venga a ayudarles con la cantidad, Pedro se da cuenta de quién es. ¿Y qué hace Pedro? ¿Por qué? Porque no tiene inhibiciones. Entonces él va y cae a los pies de Jesús. Y primero dice, bueno, voy a ir porque tú dices, pero luego le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice, el asombro se había apoderado de él. Él vio y dijo, si ya lanzamos ahí las redes y no había nada, él reconoció. Y yo estoy segura que los demás que estaban en la barca también lo reconocieron, pero nadie tuvo la actitud de Pedro. Ahí vemos también su temperamento, que él no estuvo pensando en nada, él se lanzó a los pies del Señor, le dijo, apártate de mí, tú eres el Señor, y le reconoció. Entonces, los sanguíneos son espontáneos y eso hace que muchas veces la gente los malinterprete y piensen que son hipócritas. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo tengo que pedir perdón al Señor porque muchas veces yo he juzgado a personas que digo como, ay Dios mío, pero deje el drama. Y uno puede pensar como, él está haciendo un show. Él lo único que quiere es que la gente lo mire, lo único que quiere hacer es aparentar que siente esto o quiere, no sé, quiere llamar la atención, por eso está actuando así. Pero no, es simple y llanamente que su temperamento les hace ser así, inhibidos, lanzarse, expresarse, moverse ahí. Y no necesariamente quiere decir que son hipócritas. No, simple y llanamente están actuando impulsados por su temperamento. Otra de las cosas que tienen los de temperamentos sanguíneos es que son buscadores de lo suyo. O sea, ellos quieren lo suyo. Y son una mezcla un poco rara porque ellos son generosos y compasivos, pero a la vez tienen como un interés personal. O sea, sí, yo sé que tú tienes una necesidad y sí te quiero ayudar y te quiero dar algo, pero también buscan solo lo de ellos, como que tienen que ser sus necesidades satisfechas de alguna manera. En Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Es como que él estaba reclamándole, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir a cambio? ¿Por qué? Porque él está ahí mostrando que él está buscando lo suyo. También pueden ser jactanciosos. Dice ahí, el Señor dijo, escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y Pedro nuevamente le contradice al Señor. Y le dice como, no, aunque todos te abandonaren, yo no te voy a abandonar. Él como que, bueno, todos te van a fallar menos yo. Y él empieza, son jactanciosos, porque él empieza como a contradecirle al Señor. Él le había visto, le había reconocido, había visto los milagros que él hacía. Y sin embargo, cuando el Señor hablaba, Pedro tenía que hablar y decir como, no, tú no estás 100% correcto en lo que tú estás diciendo. No puede ser, yo nunca te voy a abandonar. Y ahí es en la parte que más adelante el Señor le dice, sí, me vas a negar cuando cante el gallo y todo. Y él, no, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, aunque todos te dejen. Porque le estaba contradiciendo al Señor. El Señor le estaba explicando qué iba a pasar. Sin embargo, él, en lo jactancioso que era, le dice, no, yo no te voy a dejar. Ahora, vamos a ver que con el Espíritu Santo, ese temperamento de Pedro fue transformado. Él fue transformado porque él fue el primero en dar un discurso evangelístico. Ahora, ¿de dónde? Pedro, que fue un pescador, que no era una persona que tenía mucho conocimiento, que era muy educado o que sabía de letras, nada, pero él sin embargo da el primer discurso evangelístico en el que se convierte tanta gente. Y ahí vemos lo que con la ayuda del Espíritu Santo, cómo un temperamento sanguíneo puede ser transformado para hacer grandes cosas en Dios. Aquel que habla por hablar, aquel que simple y llanamente interrumpe las ocasiones para hablar, porque sí, vemos que ahora con la ayuda del Espíritu Santo, wow, se lanza un discurso de la historia en donde todo se convierte, en donde muchísima gente se convierte a Jesús. Otra de las ocasiones en las que podemos ver que el temperamento
temperamento de Pedro fue transformado es cuando fueron llevados a las autoridades, Pedro y Juan, fueron llevados y les dicen, bueno, ustedes tienen que parar de hablar de Jesús, ustedes no pueden hacerlo más. Y ellos ahí, si usted va y lee en la historia, ellos esperan un tiempo, esperan el tiempo para hablar, se calman y entonces luego ellos les dicen, bueno, ¿y a quién creen ustedes que nosotros tenemos que obedecer? ¿A los de la tierra o al cielo? ¿Por qué vamos a callar lo que hemos visto y oído? Y uno se quedaría como, ok, Pedro, el que hablaba tantas cosas que no tenían sentido, que podía ser imprudente y que le contradecía al Señor, cómo ahora Él es transformado y puede presentarse ante las autoridades, cómo Él empieza ya a dar juicios correctos cuando suceden cosas y empieza a ser un sacerdote guiado por el Espíritu Santo, que empieza a hacer milagros, que mira a gente en la calle y le dicen, oh, ¿qué tienes? Y va y le dice, bueno, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Ven, levántate y anda. Oh, wow, ¿cuándo un sanguíneo iba a hacer eso? Un sanguíneo no se iba a mover en esa manera, no se iba a transformar de esa manera. Así es que ahí vemos cómo con el Espíritu Santo, alguien que nos da tantas señales, porque le digo de Pedro, podríamos pasarnos hablando quizás 3 episodios más si nos ponemos en eso. Podemos ir viendo la transformación de él, de la persona imprudente, impulsiva que era. Usted recuerda que cuando le fueron a apresar al Señor, él había visto quién era Jesús, que él podía haber llamado miles de ángeles a que vengan, a que destruyan a aquellos que venían a apresarle. Él sabía eso, pero no, él actuaba, él era impulsivo y él va y saca su espada y le corta la oreja. Y ahí yo leía un poco que quizás lo que él estaba era apuntando para la cabeza del siervo que venía a apresar a Jesús, pero como era un pescador, estaba fuera de práctica de usar su espada, pues le cortó la oreja nada más. Pero él, ¿qué quería? Él actuaba en sus impulsos, quería matar, quería defenderlo con su fuerza. Y sin embargo, luego si nosotros seguimos leyendo después, vemos cómo él fue transformado. Así es que yo te digo, si tú te ves identificado con cualquiera de estos temperamentos que ahora nosotros hemos estado hablando, y hay cosas que te parecen bien, que qué bueno que el Señor nos dio, porque Él nos equipó a cada uno de acuerdo al propósito que Él tiene con nosotros y Él nos dio el temperamento para hacer algo, pero sin embargo hay cosas que no están bien. No quiere decir que esto nos va a marcar, no quiere decir que ahora tenemos un justificativo para decir así soy, eso es parte de mi temperamento, entonces todos los demás me tienen que soportar así como soy. No, yo te quiero decir que en el Espíritu Santo nosotros podemos llegar a tener quizás las mejores características de cada uno de los temperamentos para cumplir esos propósitos de Dios, y que esas debilidades y esas cosas feas que podemos tener en nuestro temperamento pueden ser transformados, así como Pedro, porque si usted lo mira antes uno diría como, o sea, Pedro, ¿cuándo va a llegar a algo así? O sea, Pedro, ¿quién sabe? Si él está diciendo, imagínese que esté caminando con Jesús y que le diga de pronto, bueno, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? O sea, si hubiera estado caminando con él, diría como, Dios mío santo, Pedro, por favor, ¿cómo preguntas estas cosas? Y usted nunca se podría imaginar que un discípulo así luego sea aquel que da el primer discurso evangelístico en donde se transforme tanta gente. Ahí vemos el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar. Alguna de las cosas que pueden hacer es que vamos a leer Proverbios 6, 7, 8, que dice, ve, mira la hormiga. Ya habíamos leído antes que dice, perezoso, observa sus caminos, dice sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Esto va para qué? Porque tenemos que el sanguíneo tiene que ver la hormiga, tiene que verla ¿para qué? Para dejar la pereza, para ver cómo va abriendo camino, cómo trabaja, cómo en tiempos buenos ella puede ahorrar, puede guardar para tiempos malos, y esas son cosas que necesita el sanguíneo porque pues como que no está preparado. Otra de las cosas es que necesita ser como un verdadero amigo, cuidar las amistades, y en Proverbios 18:24 dice,
el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Porque debido a su carácter tan amigable y que es el alma de la fiesta, puede ser que esté rodeado de mucha gente, pero a la final los muchos amigos tenemos que analizar para dónde nos llevan. Nos llevan, en realidad nos están ayudando a acercarnos más a Dios o nos están apartando. Y entonces quizás, aunque nos quedemos con menos amigos, es mejor quedarnos con uno que sea como un hermano y no con una muchedumbre. La otra es que tenemos que madurar, tenemos que crecer, y el sanguíneo no se puede quedar en la época de que todo hace de acuerdo a cómo se siente y quedarse ahí. No, en 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Así es que para aquellos que quizás podemos estar en algún plano del sanguíneo, tenemos que saber que hay tiempo para todo. Hay un tiempo en el que hablamos como niños, actuamos como niños, pero hay un tiempo en el que tenemos que madurar en el Señor. Yo le ruego al Señor que nos ayude a identificarnos, a vernos, para que nosotros podamos trabajar en aquellas debilidades que quizás nos están impidiendo cumplir las cosas que el Señor quiere que hagamos, que nosotros podamos hacer las cosas para las que el Señor nos alcanzó en donde quiera que nosotros estemos. Espero en el Señor que el podcast de hoy haya sido de bendición para tu vida, y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo jueves. Que el Señor te bendiga.